Pues Peñita, esto es el sillón del balón. Hoy llevo la camiseta del Manchester United. Hoy la camiseta del Manchester United y tienes una peña del Liverpool, te encanta el Liverpool. Pues ya lo sé, pero oye, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que esto es deporte, las rivalidades tienen que ser sanas. El United no es un equipo que me haya caído mal, nunca me ha caído mal, a pesar de que me guste el Liverpool. De hecho, uno de mis grandes ídolos como futbolista fue uno de los Fergie Boys, que es David Beckham. A mí David Beckham me encantaba como jugador. Luego también se fue al Real Madrid. De hecho, tenía una camiseta de Beckham. Yo, las primeras camisetas que he tenido yo de fútbol, de joven, digamos, era la del United de David Beckham. Un equipo, pues también súper histórico. El derbi por excelencia de Inglaterra es el Liverpool contra el United. Son los dos equipos más laureados y más exitosos de Inglaterra con diferencia. El United tiene un triplete, que lo consiguió la temporada 99, cuando ganó esa increíble Champions en el Camp Nou contra el Bayern de Múnich, con 2 goles en el último minuto, uno de Ole Gunnar Solskjaer y el otro de Teddy Sheringham. Y he dicho que es uno de los Fergie Boys, porque los Fergie Boys son 6 jugadores que Alex Ferguson, también les llaman la clase del 92, que cuando quiso rejuvenecer al equipo, digamos, en vez de hacer fichajes, lo que hizo fue vender a 3 jugadores bastante importantes. Uno era Hughes, el otro era Paul Ince y el otro no me acuerdo. Y bueno, y cogió y sacó de la cantera a estos 6 jugadores que luego, fijaos lo que hicieron, que eran David Beckham, Ryan Giggs, los 2 hermanos Neville, Nicky Butt y Paul Scholes, que eran luego la columna vertebral total del United. El United campeón, además, que fue un United muy exitoso. Y con esta anécdota y con esta camiseta del United, comenzamos. Lunes, empezamos en la fase 0, que es la 1 del desescalado. Ya la gente parece que está volviendo loca, a correr y a hacer cosas. Bueno, lo digo siempre, hay que estar un poco tranquilos, que empezar poco a poco a hacer las cosas, para que esto más que nada, para que no volvamos atrás, que ahora encima empieza a venir ya, se empieza a notar el calor y ya va a ser bastante más incómodo estar en casa, así que es mejor hacerlo poco a poco y para que luego ya cuando realmente debamos salir, que podamos salir. Gracias por los likes, por suscribiros. Quiero matizar una cosa que pusisteis ayer ya, unos cuantos, que ayer puse el listón muy alto con los 50 cracks. Quiero matizar que no van a ir en crecimiento de nivel, digamos, los futbolistas. Lo que pasa que hay algunos, yo que sé, por ejemplo, ayer estaba Checo abajo, aunque sea un crack, o estaba Pjanic abajo, porque al final Pjanic sí que se le veía que iba a ser un jugador importante, igual tan importante como lo es ahora, no, pero bueno, ya apuntaba maneras en el Lyon, o Checo cuando firmó por el City. Hay 2 tipos, digamos, de jugadores, los que desde el principio piensas que no y luego llegan arriba, o los que al principio piensas que van a ser buenos, pero que al final han llegado a más de lo que parecían. Entonces, de estos que vimos ayer, había de las 2 clases, pero bueno, eso no quiere decir que más arriba haya gente que pueda ser peor que estos 5. Lo que pasa pues que igual ese futbolista igual reventó con 30 años o con 31, y aunque igual reventó menos, pero al final es más meritorio, no sé si me he explicado. Pero bueno, de todas maneras yo garantizo, también es verdad, que todos, o la mayoría, son jugadores buenísimos, y son jugadores porque realmente si no, no estarían en esta lista, o sea, porque has tenido que explotar de alguna manera. Entonces, para explotar de alguna manera es que tienes que ser medianamente conocido o conocido. Con esto aclarado, hoy vamos a seguir con las batallas mundialistas. Hoy nos toca el centro del campo. Me ha costado mucho decidirme entre 2, a poner una por encima de la otra. Son 3 futbolistas, en algunos os va a chirriar, porque entonces me diréis, sobre todo en 2 selecciones os va a faltar un jugador en el centro del campo, pero bueno, a eso les he puesto en la delantera, ¿vale? Que mañana o cuando hagamos los delanteros estarán esos jugadores que os van a faltar en la delantera, que es incluido en la delantera, para que todos tuvieran más o menos un 4-3-3, al igual que a Brasil le pasaba que jugaba con 5 atrás, y hoy he puesto al líbero en el centro del campo, que lo vais a ver hoy, que jugaban con 4 centrocampistas más o menos, o con falso extremo que fuera
que se metía interior, pues eso les he puesto de delanteros. Con esto explicado, vamos a pasar a la quinta selección. Bueno, pues los quintos son Edmilson, Gilberto Silva y Cleverson. Es un centro del campo con poco juego, realmente. El que hacía de líbero era Edmilson, ¿vale? Un jugador que luego estuvo en el Zaragoza, estuvo en el Barça, el Villarreal. Un jugador con buen pie, con buen toque. Lo que pasa que era más, yo creo que para su época, o sea, para lo que vivió, tenía una posición en el campo obsoleta. Porque era un jugador que sacaba muy bien el balón, tenía bastante jerarquía, se hubiera valido muy bien en los años 80 como un líbero, pero yo creo que tampoco tenía la suficiente visión de juego, digamos, como para ser un pivote como los que hay ahora. Tenía buen trabajo defensivo, pero luego le faltaba un poquito de velocidad o de posicionamiento para también ser un pivote realmente defensivo. Igual, digamos, de garra, que eso sí que lo tenían los otros dos, tanto Cleverson como Gilberto Silva. Gilberto Silva, yo creo que de los tres es el que más afianzado estuvo en un equipo bueno, que es en el Arsenal, que eso sí que Gilberto Silva, o sea, sin ser un superjugador en el Arsenal, digamos, sí que supo encontrar el hueco del Arsenal ahí de pivote, cuando se fue Patrick Vieira con Fábregas, bueno, no hacían tampoco mala pareja, no lo hicieron del todo, no jugaba del todo mal, ¿vale? Tuvo unas temporadas bastante decentes. El caso de Cleverson era un jugador un poco más, era un todo y nada, digamos, porque era un jugador con bastante físico, con buena llegada, pero luego también tampoco sabía organizar el equipo, digamos, o distribuir. Era más un jugador de recorrido del centro del campo, pero luego tampoco tenía tanto trabajo. En el Mundial 2002 ganó la Eurocopa, ganó la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones de 2009. También jugó Cleverson. Lo firmó el United, que bueno, dicen que es uno de los 10 peores fichajes que ha hecho Alex Ferguson. Solo estuvo una temporada en el United, no consiguió encontrar el sitio ni en la Premier. Luego después se fue al Besiktas y al Besiktas pues volvió. Él empieza en el Flamengo. Luego ya volvió a Sudamérica. No, empieza en el Atlético Paranaense. Y vuelve y ya pues eso, luego está en el Flamengo y así. Ya en Sudamérica es un jugador más prototipo para jugar en ligas sudamericanas, en la liga brasileña y así. Y entonces pues en el Mundial sí que tuvieron, digamos, un peso, porque al final esa selección de Scolari lo que quería era tener gente del centro del campo de trabajo y que no se descosiera el equipo, porque luego arriba tenían lo que tenían para reventar al rival, que es así como ganaron el Mundial, realmente. Entonces, objetivo en el Mundial lo consiguieron, sí, pero también las otras, porque evidentemente si no, no hubieran ganado el Mundial. Pero yo creo que de las 5, evidentemente son para mí son los peores jugadores. Los tres, en cada una de su posición, los tres. Los otros 4 equipos tienen mejores centrocampistas en cada uno, en cada posición, sinceramente. Así que yo creo que Brasil son los quintos. Vamos a ver quién son los números 4, que aquí ha sido donde he tenido dudas. Los cuartos son los alemanes, Schweinsteiger, Khedira y Kroos. Aquí os va a faltar un centrocampista, ¿vale? Que es Mesut Özil, pero le he puesto de delantero, ¿vale? A Mesut Özil, porque al final es el adelantado, se coge un poquito de falso extremo, ¿vale? Por la banda derecha para que luego entrara Lam y él se colocara como de media punta. Entonces, bueno, le he colocado arriba. Kroos gana una vez mejor jugador del partido, que fue en el 1-7 a Brasil. Y entra dentro del equipo del 11 ideal del Mundial. A pesar de eso, los otros 3 también tienen títulos con decoraciones así, digamos, pues estos les he puesto en el cuarto. El día del 1-7 sí que ese centro del campo alemán trituró literalmente a la selección de Brasil, o sea, pasó por encima de la selección de Brasil. Pero es que a mí Alemania me cuesta ver, yo creo que tenían unos jugadores de un nivel muy similar en todas las posiciones. Yo creo que la grandeza de esa Alemania se basa en el grupo. Que si hiciéramos luego un ranking de equipo, como equipo compacto, yo creo que Alemania sería el primero. Porque tampoco tenía grandes individualidades, digamos, ya no que grandes individualidades de que te ganara el partido metiéndote goles, sino, yo que sé, para mí España tenía grandes individualidades o jugadores que marcan la diferencia, como Xavi, que directamente organizando el equipo, organizando el partido,
te ganaba porque te anulaba el rival. Que esa Alemania no lo tenía, pero sin embargo hacía un juego, era tan coral, pues eso, como la maquinaria alemana, ¿no? Ese mito de la maquinaria alemana, de que son todos saben lo que tienen que hacer en este equipo. Schweinsteiger, a pesar de que él siempre ha jugado un poquito más arriba en este mundial, él pues hacía un poquito las veces de pivote para que Kroos pudiera organizar un poquito más o lanzar balones en largo, que diera al jugador que hacía la ida y vuelta, si alguna vez tenía que ayudar a investigar, ayudaba, y si alguna vez tenía que ayudar a los delanteros, ayudaba. Ozil ponía un poquito la pausa, la clase, luego Müller y Klose arriba eran los que marcaban la diferencia marcando los goles, que tampoco eran ni son unos superdelanteros impresionantes, pero son eficacia ante el gol. Entonces, yo creo que todo era muy coral y Alemania tenía esos tres centrocampistas que sabían perfectamente lo que tenían que hacer, pero sin embargo yo creo que los otros tres equipos sí que en el centro del campo tenían un poquito más incidencia en el juego que lo que tuvieron estos tres, porque esos tres yo creo que tenían más incidencia de lo que es dentro del equipo, para hacer el bloque, más que en el juego alemán, que también, evidentemente, pero yo creo que los otros tres, eso es, en las otras tres selecciones, su equipo, digamos, que tenían gente muy buena, su equipo jugaba alrededor del centro del campo, y en Alemania no lo tengo tan claro tampoco. Para mí Alemania es la número 4, aun haciendo un grandísimo mundial, ¿eh? Pues que las otras tres son increíbles. Vamos, ¿quién es la tercera? El tercer trío. Bueno, pues el tercer trío son los franceses Kanté, Matuidi y Pogba. Entre Alemania y Francia me ha costado mucho elegir entre el tercero y el cuarto. Podría haber puesto a Alemania el tercero perfectamente y a Francia el cuarto, perfectísimamente, y no hubiera pasado absolutamente nada. Los dos primeros sí que están más claros y el quinto también, evidentemente, pero entre estos dos, Kanté es también elegido una vez mejor jugador del partido. Yo creo que estos tres jugadores sí que definen lo que fue la Francia de Deschamps. En verdad, Francia podía haber jugado con otro tipo de jugadores en el centro del campo o con otro tipo de delanteros, por ejemplo, pero entonces Deschamps coge y él lo que crea, él lo que hace es mi mayor fuerte, digamos, lo que más puedo sacar rendimiento es el juego físico. Entonces, si quiero jugar con un juego físico, el único jugador, digamos, un poco diferente que no sea de tan físico va a ser Griezmann. Pero todos los demás, hasta Mbappé, porque Mbappé se basa mucho, aparte que luego es buenísimo, pues luego Mbappé se basa mucho en el físico, en la carrera que tiene. Entonces, como Deschamps quiso proponer partidos muy físicos, de ida y vuelta, y ahí evidentemente Francia tiene los mejores centrocampistas, pues por eso alineó a Kanté, a Pogba y a Matuidi. Son tres jugadores de muchísimo recorrido, de muchísimo trabajo. Pogba tiene más calidad, digamos. Matuidi tiene un poquito más de trabajo. Y Kanté lo que te hace es darte el equilibrio entero. El equilibrio, digamos, porque si Matuidi alguna vez sube o Pogba alguna vez sube, Kanté siempre está, pues como tapando los parches, ¿vale? Tapando siempre los agujeros. Defensa también muy física, con dos laterales que pueden ser centrales. O sea, un equipo basado siempre en lo físico. Y si un equipo está basado en lo físico, la clave es tener un centro del campo físico. Entonces Deschamps lo hizo. Esa Francia giraba en torno a ese centro del campo. Y yo lo hablaba muchas veces en ese mundial, lo hablaba con mi hermano y antes, y decíamos, no sé por qué lleva Francia a ese centro del campo, teniendo gente que realmente sí que puede realmente jugar al fútbol y con más toque, ¿no? Pero lo que es indudable es que Deschamps, él se hizo un esquema en la cabeza de cómo tenía que jugar su selección y qué es lo que necesitaba, y lo hizo perfecto. Le puede gustar a la gente, más o menos. Podría haber jugado Francia mejor o peor, pero igual si hubiera llevado gente de jugar mejor, igual no hubiera ganado el Mundial. Porque al final también llevó un delantero como Giroud en vez de llevar un delantero como Benzema, por ejemplo. Entonces, él se hizo su esquema y le salió perfecto. Pudiendo llevar otras cosas, porque por ejemplo con Alemania sí que es verdad que no tenían tanto para elegir. Joachim Löw era lo que tenía y ya estaba, más o menos. Y de ahí con lo que tenía con los mejores jugadores, pues hizo el equipo que también lo hizo bien. Pero es que yo creo que Francia podía haber elegido más que los demás y habiéndolo elegido lo hizo perfecto. Así que para mí, tercero, y la Francia de Deschamps. Vamos a ver quién son el número 2.
Es que el número 2 son Pirlo, Gattuso y Perrota. Podían haber sido los primeros perfectamente, pero han sido los primeros. ¿Por qué? Porque mira, para empezar, Pirlo y Gattuso están los dos en el mejor en el 11 ideal del Mundial. Gattuso gana una vez el premio al mejor jugador del partido, pero es que Pirlo lo gana 4. Pirlo es 4 veces mejor jugador del partido en ese Mundial. De 7 partidos que juega Italia, ¿eh? O sea, con eso ya está claro que ya son mejores que los otros. Pero es que luego en ese mundial, sobre todo Gattuso y Pirlo hicieron un mundial tan impresionante. O sea, yo creo que en ese mundial realmente Pirlo se consagró como el gran pivote, aunque luego también, aunque evidentemente antes ya había estado en el Milan y además con Gattuso, ¿no? Pero ahí es cuando realmente el mundo del fútbol se dio cuenta que Pirlo era el pivote y Gattuso era el que corría. Yo creo que antes todo el mundo siempre ha puesto al pivote defensivo por detrás o por delante de la defensa, ¿no? Y luego los organizadores, pues como interiores para organizar. Y la Italia y ese Miranda Ancelotti y esa Italia lo hacían al revés, digamos. O sea, Gattuso, que era el que robaba, le dejaban libertad, en vez de organizar, le dejaban libertad para robar, para presionar, cuando tenía que ir a presionar. Era un jugador tan inteligente que sabía cuando tenía que ir a presionar, cuando tenía que guardar un poquito más la ropa, y Pirlo se encargaba únicamente de organizar, pero claro, es que si Pirlo únicamente se encarga solo de organizar, te gana el partido. Luego, con la ayuda de Perrota, ese jugador con muchísimo trabajo, que por cierto, para quien no lo sepa, Perrota nació en Inglaterra. Un jugador que pasó por la Juve, ¿no? Por bastantes equipos, pues Regina, bastantes equipos de Italia, que al final encontró el acomodo en la Roma. Un jugador muy prototípico italiano, ¿no? Pues de ese centro del campo que parece que puede hacerte un poco todo. Jugador que no tiene mal pie, jugador que trabaja, jugador que roba, jugador que llega, jugador que chuta. Que si los otros dos centrocampistas tienen alguna carencia, pues ese jugador te la suple. Era un gran centro del campo, un grandísimo centro del campo. Solo con la calidad de Pirlo ya te valía por organizar, y luego los otros dos que su única labor era que Pirlo no se cansara, para que luego él en los minutos finales, si te tenía que llegar al fresco para poder decidir el partido, que en muchas fases, en muchos partidos lo consiguió, por ejemplo en las semifinales contra Alemania. Y yo creo que tienen que ser los segundos. Yo creo que tienen que ser los segundos, porque es que para mí los primeros posiblemente sea uno de los mejores centros del campo que ha habido en la historia del fútbol. Pues esos son los segundos, si no, evidentemente serían los primeros. Así que vamos con los primeros. Bueno, pues los primeros son evidentemente la España de Del Bosque, de Xabi Alonso, Busquets y Xavi. Aquí también diréis que os falta Iniesta, que sí que es verdad, pero a Iniesta le he colocado de delantero, ¿vale? Le he colocado delantero como, digamos, como un falso extremo, como fue el gol que marcó la final y eso, pues mira, así me curo en salud. A mí, sinceramente, y lo voy a decir, me gustaba más el centro del campo de Luis Aragonés, el de la Eurocopa, por ejemplo. No estaba en la primera Eurocopa, no estaba Xabi Alonso ni Busquets, entonces jugaban Marcos Sena, jugaba Xavi con Iniesta y con Silva, ¿no? Y Torres y Villa. Si aún hubiera estado, yo creo que si hubiera estado Luis Aragonés, o Xabi Alonso o Busquets, uno de los dos se hubiera quedado en el banquillo. Yo creo, ¿eh? Y hubiera puesto a dos más jugones y hubiera tenido más minutos Silva. Aún así, este centro del campo tiene mucho más equilibrio. Un jugador como Xabi Alonso, que era muy buen mediocentro defensivo a la hora de robar, porque encima le ayudó mucho el haber estado en la Premier, ¿no? Y haber cogido esos tackles. Y luego hacía una cosa que le faltaba un poco a los otros dos, que era el desplazamiento largo. Xavi también tenía un buen desplazamiento largo, pero como Xabi Alonso no. Xabi Alonso tenía la defensa y el desplazamiento largo. Busquets tenía el rigor táctico, el quedarse siempre de pivote y el dar siempre una solución. Digamos, ¿no? Cada vez que el equipo contrario embotellaba a alguien, Busquets siempre estaba ahí, pues, para dar salida al balón. Y luego Xavi, al tener esos dos por detrás de él, pues Xavi tenía toda la libertad del mundo para poder organizar el equipo, para llevar el tempo del partido, digamos, cuando tenía que acelerar, aceleraba, cuando tenía que frenar, frenaba, porque sabía que siempre tenía dos escuderos. Y luego adelante, evidentemente, pues también tenía gente que le ayudaba a jugar. Les he puesto los primeros porque esa España, evidentemente, no hubiera ganado nada sin ese centro del campo. De hecho, es más, yo soy de los que pienso que cuantos más años van pasando, más cuenta nos damos los del fútbol de que Xavi Hernández era, pues yo para mí, evidentemente, es el mejor jugador
de la selección española, o sea, del mejor jugador español de la historia, para mí, sin lugar a dudas. Según se ha retirado Xavi Hernández, evidentemente la selección española no ha vuelto a ganar nada, absolutamente nada, aún habiéndose quedado Iniesta, Busquets, Xabi Alonso y demás. Y el Barça solo ha ganado la Champions de Luis Enrique. Entonces yo creo que ahí nos estamos dando cuenta, yo creo que cuanto más tiempo pasa nos estamos dando cuenta del nivel o de la influencia que tenía Xavi Hernández en el juego, de cualquier equipo, donde, o sea, tanto en el Barça como en la selección. Era el mejor en su puesto, ese centro del campo era el mejor, porque ese centro del campo sí que lo tenía todo para triunfar. Era un juego basado única y exclusivamente en el centro del campo, o sea, no había otra. Italia tendría otras cosas para hacer, esa Francia tendría otras cosas para hacer, pero esa España, si no controlaba el partido por mediación de centro del campo, era incapaz, no, pues no ganaba el partido, era imposible que lo ganara, como consiguieron, porque los rivales sabían realmente a qué iba a jugar España. Pero también es lo difícil, yo también yo creo que es lo que hace un equipo grande. Si tus rivales saben a qué vas a jugar, si preparan el partido a conciencia para que tú no consigas hacer tu juego y aún así consigues hacer tu juego, es que evidentemente ahí sí que eres el mejor, eres muy, muy superior. Y eso España lo conseguía siempre. Estuvo 4 años haciéndolo, desde la Eurocopa 2008 hasta la Eurocopa 2012, incluido con el Mundial 2010, siendo muy superior y sabiendo, todos los demás sabían a quién jugar España, aún así daba igual que España ganaba. Por eso, para mí, los números 1 el centro del campo de España. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estos vídeos son bastante subjetivos, ¿vale? Son bastante subjetivos de mi manera de pensar, de cómo lo veo yo. Entonces también, pues, me podéis escribir comentarios a la hora de decirme, pues, que lo hacéis, ¿eh? Que lo hacéis, no digo que no. Pues que si esto estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o tenías que haber puesto a Alemania más arriba, o tenías que haber puesto, o era más influyente Francia que España, por decirte, o no lo sé. Yo, como es una opinión muy, muy personal, me gustaría saber vuestra opinión, a ver qué opináis. De momento, más o menos, estáis de acuerdo conmigo en las valoraciones de las batallas mundialistas. Ahora, de estos 12 centrocampistas, podemos ir descartando a los 3 de Brasil si queréis. Podemos ir descartando a los 3 de Brasil, son 15, o sea, eso es. 12, entre esos 12 tenemos que conseguir tenemos que elegir a 3 centrocampistas de esos 12, o sea que va a estar complicado. Yo tengo 2 clarísimos y me falta uno. Y me falta uno que no lo tengo muy claro. Espero que vosotros me despejéis las dudas. Pues nada más, por favor, seguir quedándose en casa, que ya falta menos para que nos veamos, para que os veáis, para que veáis a vuestra gente, ¿vale? Así que, nada más. Esto es El Sillón del Balón.